Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tuño y Laura Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio estaremos lo que hasta este momento concluyendo, ¿no? Lo que fue una trilogía, ¿no? Del planeta de los simios. Es la guerra del planeta de los simios, o el planeta de los simios, la guerra, como se encasillaron ahí extrañamente en Latinoamérica, ¿no? Con el nombre, donde tuvieron. Sí, como lo cambiaron en el primero, entonces ya ninguno pudo ser como los originales. Sí. Una extraña, pero sí han habido antes ahí victorias, ¿no? Para los nombres en español de España, ¿verdad? Pero bueno, este fue en su momento, como mencioné hace un momento, el final de la trilogía del planeta de los simios. Las últimas dos habiendo sido dirigidas por Matt Reeves, ¿verdad? Y coescrita. Y pues, digo, esta es una película que se siente mucho como el final de una épica, de una odisea, ¿no? Se siente como el final, no sé, me acuerdo de películas como El Retorno del Rey, ¿no? Del Señor de los Anillos, de el Imperio, digo, no, de Star Wars, de el Retorno del Jedi. Es Avengers Endgame, ¿no? Se siente como este final épico, ¿no? Este final, pues, de película. No, pero una gran película, la verdad. Adelantando ya las opiniones, creo que es una película que tiene un sabor muy diferente a las dos anteriores, ¿verdad? Si la primera tenía la temática como de que César se estaba encontrando a sí mismo, en la segunda estaba encontrando su lugar, ¿verdad? Con los simios y todo esto. Esta película más bien lo deconstruye, ¿verdad? Esta película lo reta en muchos sentidos. Y pues es una película muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí es muy interesante. Como dices tú, lo que vendría siendo el final de una gran trilogía en su momento fue una trilogía que supo superarse película tras película, y creo que aquí llegamos como que al punto más alto de lo que fue esta trilogía, en una entrega muy interesante, como dices tú, unos retos muy diferentes para el personaje de César y también como para nosotros como espectadores, conociendo un poco más de las dinámicas de este mundo y lo que iba a pasar, dándonos inclusive unos pequeños twists ahí con la historia de lo que significaba el rol de los simios y los humanos en este mundo que fuimos conociendo. Y pues sí, nos entrega una película llena de drama, acción, pues venganza, y es como dices tú, una historia muy épica y en momentos hasta bíblica, ¿no? Por el tamaño que tiene el peso del personaje de César, y pues obviamente el final ahí bastante. Pero pues es muy buena, me encanta como el estudio de personaje que es César, porque en las otras dos sí era muy como de César y los simios. Aquí está como muy enfocado en César y como en este último viaje que va a tener ahí. Inclusive hasta en partes se siente como western, en partes del principio. Es una película muy buena y me atrevería a decir que infravalorada, porque no escucho hablar tanto de ella y en la trilogía en general. Entonces sí, me gusta bastante. Sí, yo no sabría decir como que tan claramente que esta es la mejor de la trilogía, la verdad. Sí. Pero creo que es excelente película. O sea, la verdad, comparto completamente que es infravalorada. Viendo esta trilogía, sí es como que como no se habla más de ella. A estas películas en su momento les fue muy bien en taquilla. O sea, no, a lo mejor no números Marvel, ¿verdad? Pero bastante bien. Y sí creo que tiene una historia muy interesante que decir. Creo que tiene muchas cosas que decir esta película y esta trilogía, esta saga, ¿verdad? Que adelantándome un poco a la cuarta, se me hace interesante pues qué es lo que van a hacer después de esto, porque se me hace un final bastante definitivo, ¿verdad? Creo que sí tienen que hacer una historia muy aparte, pero creo que lo que hacen con César es donde él termina algo que empezó en la anterior, que era reevaluar qué quería decir ser simio, qué quería decir ser libre, ¿verdad? Todo esto. Esta película lo redefine y pues nos empieza la película con algo súper pesado, ¿no? Donde él pierde a su hijo mayor, a Bright Eyes. Blue Eyes. No, Blue Eyes, perdón. Bright Eyes era su mamá, ¿no? Creo. Cierto, Blue Eyes. Y
su esposa, ¿verdad? Porque ahora sí ya dicen wife. Sí. O sea, se casó, ¿verdad? Con sí, ella. sí. Interesante. Pero, pues desafortunadamente la película empieza donde los mata el personaje de Woody Harrelson. Ujú. Ahí Woody Harrelson como que siempre o tiene un papel de alguien bonachón o tiene de un psicópata y no parece tener papeles en medio de eso, ¿verdad? Aquí es más bien el psicópata. Sí, y qué bien hace ese papel de psicópata Woody Harrelson. Sí. O sea, lo odias completamente y te crees completamente su papel. Hasta me daría miedo verlo en la vida real justo después de ver esta película, porque sí es como de wow. O sea, esta persona sí medio entiendes de dónde viene. Obviamente no, ¿cómo se dice? No apoyo o no sigo sus métodos o lo que está haciendo. Pero ¿Ves puedes que lo ver, rompió? claro, ves que lo rompió y hasta ves la lógica de lo que está pensando en hacer y cómo resolver los problemas de los humanos, pero obviamente sus métodos son como demasiado exagerados y crueles. Claro. Pero sí, qué buen personaje y qué buen antagonista como para César, inclusive como para retarlo a pensar en otras cosas, como decías tú, pues allá al inicio, con el simple hecho de matar a su familia, que ni siquiera era algo que él tenía planeado ni nada, él iba directamente por César, pues lo cambia por completo ese personaje de César, rompe algo en él, como tú dijiste, lo que se rompió en Woody Harrelson, en su personaje, y pues inicia este viaje épico de venganza junto con sus amigos y pues todo lo que iría aprendiendo en este viaje y lo que iría conociendo y pues lo que iría también pues cambiando de sí mismo para ya pues terminar con este arco del personaje es muy muy bueno. Sí, es muy bueno. Es muy interesante porque siento que ambas películas de Matt Reeves, de esta saga, hacen mucho esto donde contrastan a César con el antagonista principal, ¿verdad? Sí. Y en esta película, cuando se encuentra con el personaje de Woody Harrelson, el coronel, le dicen. Sí, el coronel, se da cuenta que él también se está yendo por el precipicio, ¿verdad? Uh-huh. Se da cuenta que él también está perdiendo sus valores, que es algo que es interesante porque en la anterior los había reforzado, porque había encontrado su fuerza, por ejemplo, en su hijo, ¿verdad? Uh-huh. Donde él veía que su hijo iba a ser el próximo líder, uh-huh. ¿verdad? Y en esta película lo matan al inicio de la película, ¿verdad? Entonces, sí, pues se cuestiona él cuál es el punto de todo lo que estuve haciendo, ¿no? Claro. Y pues es algo que el coronel también pasó por eso, uh-huh. ¿verdad? Y si bien el coronel, pues ya lo estamos viendo en un punto donde él ya se perdió a sí mismo, ¿verdad? De hecho, uh-huh. está interesante porque hay algo también, hay un paralelo muy interesante también con el habla en esta película. Sí. ¿Verdad? Donde aquí se explora que los humanos están empezando a dejar de hablar, ¿verdad? Uh-huh. Se están volviendo más primitivos en esta película. Y es en la película donde vemos más hablar a los simios. De hecho, uh-huh. César, si no me equivoco, no se comunica con lenguaje de señas. A lo largo de la película, uh-huh. él habla con su voz, inclusive con los simios. Es algo interesante. Sí. Y uh-huh. siento que fue adrede para contrastarlo mucho con los humanos que están empezando a perder el habla, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. Digo, César sí usa de repente el lenguaje de señas de repente como para hablar con la niña esta que se encuentran. También hay una escena muy chida en donde se están comunicando de súper lejos usando binoculares y César está haciendo lenguaje de señas, entonces sí. Pero sí puedes ver en donde pues los simios ya están llegando en un nivel más alto que los humanos y los humanos están revertiendo a esta cosa primitiva y cómo eso pues es de lo que inicia este rompimiento del personaje del coronel en donde uh-huh. tiene miedo o le tiene cierto asco o falta de respeto o poca empatía uh-huh. hacia los seres de ese modo, porque de hecho tú ves por ejemplo con el personaje de la niña y realmente no es que sea tan primitiva, simplemente algo le pasa en el habla, no sé si uh-huh. sea un problema de cuerdas vocales o algo por el estilo, sí. pero sigue teniendo la inteligencia de un humano y uh-huh. sigue pudiéndose comunicar con lenguaje de señas, entonces realmente es algo más como banal de cierto sentido, es como si estuvieran discapacitados de cierto modo, digo, sí se ve como que pues obviamente
cuando ya les pasa es como un shock para ellos y pues obviamente de que de repente están hablando y de repente no, pues sí se van a sentir como torpes, pero pues vemos que hay posibilidad de que sigan siendo seres funcionales, ¿no? Que es algo que como que el coronel no puede ver y pues prefiere inclusive morir o matar a las personas que están así por cómo ve él esa falta de habilidad de habla, ¿no? Entonces está bien interesante eso que dices de cómo hacen que César se compare con los personajes, pero inclusive hay otros, ¿no? Por ejemplo, Koba es un personaje que César menciona mucho porque, bueno, él lo mató en la pasada y se quedó mucho con esto, lo último que le dijo de que los simios no matan a los simios y tiene este estrés postraumático en donde a veces se lo imagina ahí de la nada o en el cuerpo de otros simios y pues en alguna parte ya hasta acepta esto de que no, pues es que yo soy como Koba, de que Koba mató simios, yo ya mato pues personas o lo que sea, lo que se atraviese por el bien de su venganza o lo que sea, entonces yo soy Koba. Y entonces ahí es otro donde lo comparan, inclusive también con el personaje de Bad Ape, que pues también perdió a su familia y pues él perdió a todos, ¿no? Pero también hacen mucho esto en donde los ponen como en un nivel similar o con situaciones similares y luego ya ves como de cómo cada uno maneja la situación, ¿no? Cómo lo maneja el coronel, cómo lo maneja César, cómo no lo maneja Bad Ape y está muy interesante ver esas comparativas. Sí, la verdad es que el personaje de Bad Ape es un personaje que me llegó muy a lo profundo, de una manera muy, muy rápida. La verdad sí me sorprendió un poquito cómo... digo, ya había visto esa película antes, pero como quiera me agarró desprevenido como lo empático que es ese personaje y lo fácil que es empatizar con él, ¿verdad? Y lo fácil que es entender en la situación que él se encuentra, ¿verdad? A través de cosas como muy sencillas, como por ejemplo cuando ve a la niña... No duda en nada más darle su chaqueta, a pesar de que él está todo peloncito, entonces probablemente él también tenía frío, pero no quería que la niña tuviera frío, ¿verdad? Y pues él no quería ir a francamente, campo de concentración, ¿verdad? Donde tenían a simios, pero cuando César le dice, es que creo que ahí está mi hijo, dice, yo tenía un hijo, y si crees que está ahí, voy a ir a ayudarte, voy a ir contigo. Y es de que, wow, qué gran personaje con muy poquito tiempo, la verdad. Muy, muy padre y muy cute. Sí, está bastante cute. Es medio el comedic relief en una película muy pesada y que pues básicamente es una película de guerra con todo lo que está pasando. Pero sí, de repente tiene momentos muy cute. Por ejemplo, uno que me acuerdo mucho es uno donde está utilizando los binoculares y dice que, todo se ve tan chiquito. Y creo que es Maurice o el gorila el que le voltea ahí los binoculares de, perdón. Sí. Está como muy cute, funciona muy bien. Pero sí, esa empatía que tiene el personaje te hace quererlo mucho. Creo que es la personificación de un dicho que es de que las personas que tienen menos son las que más dan. Creo que eso es lo que representa ese personaje, porque sí, lo ha perdido todo y pues al momento en de que llegan unos simios y una humana con algún tipo de necesidad, los ayuda sin pensarlo dos veces y como dices tú, está dispuesto a ir a un lugar que le parece muy aterrador o muy feo por el simple hecho de que César tiene esta búsqueda muy noble. Entonces sí, es un muy buen personaje y quien lo interpreta, Steve Zahn se llama, creo, lo hace muy bien y creo que es muy convincente como este simio distinto, ¿no? Porque pues vemos que todos son, pues no son copias de César, pero pues tienen como que sus manerismos muy similares o sus costumbres sociales entre los simios como muy similares. Y pues Bad Ape tiene como unas muy distintas y es muy convincente. También me da mucha ternura cuando te explicas su nombre, ¿no? Porque de que Bad Ape, y es como, ¿por qué Bad Ape? Y luego de que es que así le decían los humanos, de que simio malo, de que y por eso se puso a sí mismo simio malo. Sí, está muy triste. Sí, pero digo, es un gran personaje que por ahí fue muy, muy emotivo verlo. Pero digo, continuando con este contraste, ¿no? De los personajes, creo que curiosamente César es un personaje que le ayuda mucho ver cuando alguien está como que más
caído que él, como que Sí. más extremo que él, porque dice, espera, ese es el camino en el que voy, ¿no? Ese soy yo. Porque le pasó con Koba, le pasó con el coronel, y está muy interesante cómo César se va dando cuenta, por ejemplo, de cosas que el mismo coronel le dice, de que, a ver, de que ya viste por qué estamos aquí, ¿no? Y entonces dice, creí que eras muy listo, pero entonces, pues, eres, o sea, todo un estratega, ¿no? O sea, eres un genio. Pero hay cosas que siento que también no le dicen a la audiencia. Por ejemplo, creo que César se había dado cuenta desde antes que el personaje del coronel ya estaba decayendo mentalmente. Ahí donde vemos lo que está escrito de que history varias veces. Ajá. Como que muy errático y todo, ¿verdad? Y como vemos ahí su comportamiento y luego cómo dejaba las piezas caer. Siento que César decía que, él también está cayendo en esta, pues podríamos llamarla enfermedad o condición, ¿verdad? Y la historia que te cuenta y todo de su hijo, ¿no? Y cómo pues lo mata, ¿no? Ahí. Sí. Y se me hace bien interesante cómo razona el coronel esa situación o cómo la interpreta, ¿no? Donde, inclusive en su estado primitivo vi que me amaba y es como, entonces tu hijo ahí seguía, o sea, sí. realmente porque no podía hablar o porque caíste en desesperación o lo que sea, lo mataste, pero seguía siendo tu hijo, entonces, o sea, sí está muy loco eso, ¿no? Sí, está muy desquiciado porque, sí, es lo que te decía antes de que pues realmente no pierden como la esencia de quiénes son o su humanidad, simplemente no pueden hablar y ya, y está bien loco como pues lo decidió bastante rápido o así parece, bueno, dice que estuvo sin dormir algunos días o algo así, pero pues después de eso se decidió en de que exterminara a todas las personas que tuvieran esa enfermedad, y es lo que decía del twist, ¿no? Que te decía de la película, en donde pues a lo mejor entrando en la película y con la premisa, lo que pasa al principio, con el nombre de la película, dices, bueno, pues va a ser una guerra entre los simios y los humanos, ¿no? Y pues realmente termina siendo una guerra entre humanos y otros humanos que simplemente tenían como visiones diferentes de cómo salir hacia adelante. El personaje del coronel pues tenía una muy extremista, una muy fatalista, en donde pues quería eliminar a todas estas personas que tenían la enfermedad esta que les quitaba el habla, que pues era el mismo virus que había mutado, y los otros que no querían hacerlo, ¿no? Entonces, pues los simios venían siendo pues ahí un third party en donde pues estaban pues en medio del fuego de estos humanos, y luego aparte pues el celo que le tenía el coronel, en donde pues a los simios no les pasaba esto y aparte parecían tener todavía un nivel de inteligencia que estaba superando al de los humanos. Entonces está muy interesante ver cómo pues está esclavizándolos antes de que los simios lo hagan con ellos, que ni siquiera había indicio de que los simios quisieran hacer eso, pero él ya se estaba pirando, a lo mejor en este universo vio las películas de El planeta de los simios originales y por eso pensaba eso. No, pero se volvió loco ahí, y luego, digo, ya adelantándome mucho, al final se me hace bien interesante cómo al final de cuentas no sobrevive ningún humano porque por un evento natural, ¿no? Que era pues básicamente lo que estaban intentando eliminar, ¿no? La enfermedad esta, a final de cuentas, pues ya era, esa mutación ya era algo natural, fue algo que pasó por causas naturales y fue lo que terminó eliminando a todos los humanos, en donde pues a lo mejor pudieron haber llegado a cierto acuerdo o hubieran pensado en algo mejor que hacer, o hubieran investigado más a las personas que estaban teniendo este problema, pudieron avanzar más, y no, por culpa de la pelea, finalmente a causas naturales terminaron eliminándose todos. Sí, que creo que continúa mucho los temas de la primera, donde es como esta onda donde la película le dice a la humanidad, ¿no? De que como que no siempre lo sabes todo, que creo que es muy fácil, y es algo que yo he visto muchas veces, donde los individuos se achacan como que los logros de la humanidad como si lo supieran todo, y les da este sentido de superioridad sobre las demás especies del mundo, ¿verdad? Y es como, ¿por qué tienes eso? Si, o sea,
tú no sabes cómo se hace un celular, ¿no? O sea, Claro. de que, "Oh, los humanos hicimos". No, gente muy inteligente, ¿no? En Corea y en California, en todos lados, hacen estas cosas. Claro. Yo no sé cómo funciona esto, ¿verdad? Digo, Ujú. tengo una idea vaga igual que todos, entonces, en general siento que muchas personas tienen este complejo de superioridad con otros animales, ¿verdad? Ujú. Y se me hace muy interesante que esta película lo pone muy violentamente, ¿verdad? Sí. Y algo que también me gusta es que ves que no necesariamente toda la humanidad es así, ¿verdad? Porque Ujú. el coronel dice, no, es que había estos científicos como que él casi de estúpidos que creen que pueden encontrar una cura y es como, Claro. bro, ve lo que hicieron por los simios, o sea, la ciencia claramente puede hacer cosas que parecen magia, o sea, Ujú. ¿por qué crees que no pueden solucionar esto? O sea, Claro. ¿por qué estás asesinando a todos los que podrían ser pacientes estudiables, verdad? Ujú. Sí, sí, totalmente. Es lo que hablábamos en la película anterior de esta ignorancia que tienen ciertas personas hacia la información, porque pues estoy seguro que él ni siquiera sabía lo de que científicos crearon ese virus o bacteria, lo que sea, la No, cura del Alzheimer. sí lo ¿Eso sabía? sabe, lo menciona de que era la naturaleza castigándolos por jugar a Dios. Ya, pues bueno, entonces es la arrogancia que tiene ahí él Sí. de pues tener como la solución a este problema que existía, como pues siendo ahí un anti-vaxxer o como quieran verlo ahí en el mundo real, en donde pues no le iba a apelar a los científicos que, como dices tú, casi que burlándose de ellos cuando ellos pudieron haber sido los primeros en encontrar una solución, pero como se enfermaron, ya los quiso sacrificar así. Entonces, sí, es una visión como muy extremista, pero pues, como dices tú, puedes ver ejemplos en la vida real de eso totalmente. Sí, totalmente. Y ni siquiera se me hace muy descabellado, Ujú. eh, digo, con cosas como muy existenciales, como el lugar de la humanidad en el planeta, así como en el cosmos, ¿no? De, Ujú. ¿por qué alienígenas no han venido a contactarnos si somos esta civilización avanzada? Es como, pues tal vez a ojos de ellos no, ¿verdad? Claro. Eso también es una opción, de que ellos Ujú. nos ven y nos ven como nosotros vemos a los chimpancés, ¿no? O sea, Ujú. es como, pues ahí le llevan, échenle ganas, ¿no? O sea, Sí. es como, no necesariamente somos la gran cosa, ¿no? En ese sentido. Y se Ujú. me hace muy importante que esta película como que tenga ese tema muy, muy en alto porque creo Ujú. que es la que más tiene ese tema y es el de la película original, ¿no? Ya me estoy remontando a la original, ¿no? Ujú. Sí creo que es un tema muy importante y siempre que lo explore una película lo consideraré algo positivo. Claro, sí, porque, pues, como dices tú, es esta idea de que los humanos somos el centro del universo. Inclusive, pues, en algún punto en la historia de la humanidad se Ah, creía sí. precisamente eso. Entonces, sí, es como ejemplificado a cosas como más sociales o funcionales ahí del mundo. Y luego está interesante cómo también ponen pues a los humanos en este rol primitivo porque pensaban que era lo que les estaba pasando, pero luego vemos también el personaje de la niña siendo ahora como lo que fue César en la 1, en donde estaba aprendiendo a pues comunicarse y todo esto, e inclusive en algún punto de la película llega ese cuestionamiento que César tiene en la 1 de que qué es hoy, después de que vea a un perrito que pensaba que era una mascota. Ella le pregunta a Maurice de que yo soy un simio o qué soy, Ujú, y Maurice le da una gran respuesta que es de que tú eres tú, digo, le inventa un nombrecillo ahí con ujú. algo de un carro, yo creo que se agarró, que creo que es Nova. Sí, Pero pues finalmente le dice como Nova. de, en vez de explicarle o ponerse a explicarle como las diferencias entre los humanos y los simios y Ujú. todo, le dice, tú eres tú y eso es lo Tú que eres Nova. finalmente importa. Nova. Está bastante interesante. Sí, la verdad me gustó mucho que utilizan la voz de Maurice muy poquito, ¿verdad? Nada más ahí Ujú. para como eventos muy importantes. Sí, Y, y está muy padre cómo habla en esa parte para decirle nada más su nombre de que sí, eres esto, eres Nova, ¿verdad? claro. Y luego también para, pues al final hablar con César, ¿verdad? Se me hizo muy importante Sí. porque eh, pues realmente las películas evolucionaron alrededor de César y Maurice y su Ujú. amistad, ¿verdad? O sea, si lo quieres ver desde ese punto de vista, también
Maurice llegó a ser como la voz de la razón en los momentos en que César estaba perdiendo la cabeza, ¿verdad? Y se me hace muy padre también ese aspecto de Maurice. Claro, sí, era su mano derecha, fue el primero que logró establecer algún tipo de comunicación ahí con César en el zoológico, y pues que él realmente antes del virus ya era bastante inteligente y bastante sabio. Entonces, muy interesante ver cómo sigue evolucionando su personaje en ese sentido, y es esta voz de la razón para César. Inclusive pues dentro de esta película en algún punto tienen un pique sobre qué es lo que deben hacer y qué no, y pues Maurice está intentando que sí, con la niña, y también con lo que iba a hacer César llegando al campamento. Y pues está muy interesante, en donde pues Maurice no está como muy de acuerdo con lo que está pasando ahí, pero sigue detrás de César y sigue apoyándolo en lo que necesite. Y pues sí, está muy interesante su personaje también. Sí, me gusta muchísimo los diálogos en específico que tienen cuando pues probablemente en su momento más oscuro como emocionalmente, César pues mata a un señor a sangre fría, ¿verdad? Sí. Ahí el señor ya se había rendido, no les iba a hacer nada y decidió matarlo, y pues resultó ser quien cuidaba a esta niña, ¿verdad? Y pues... Bueno, no sé si no les iba a hacer nada, ¿no? Porque traía una pistola. Puede ser que a lo mejor sí iba a hacer algo, pero pues digo, el evento fue así, ¿no? Entonces, pues Maurice sí se siente responsable por la niña, ¿verdad? Y claro, que César le dice, no podemos irnos con ella. Pero Maurice le dice, no, pues yo no puedo dejarla sola, ¿verdad? Y entonces ya siguiente escena, pues ahí está la niña con ellos, ¿verdad? Se me hizo muy puntual los diálogos en específico que tienen, ¿verdad? Porque Maurice le dice, te entiendo, pero entiéndeme a mí, ¿verdad? O sea, claro. Y básicamente dice que, bueno, tú te haces cargo de ella, pero sí se fueron. Y se me hizo interesante. Siento que fueron como que destellos donde todavía estaba César ahí, ¿verdad? Se me hizo importante ahí el personaje de Maurice en general. Sí, claro, como para regresarlo a la luz, porque pues totalmente ya se había ido a la oscuridad, perdiendo los valores que había cimentado tanto en las películas anteriores. Y sí, también muy interesante cómo Maurice va descubriendo que esta niña no es exactamente primitiva como se creía ahí el personaje del coronel y todo, y le va enseñando lenguaje de señas y la va ayudando y la va integrando ahí a la manada. Está muy chido. Y pues también los efectos, ¿no? En esas escenas hay muchos acercamientos a la cara de Maurice. Digo, de César siempre ha habido, pero aquí particularmente de Maurice, y se ve muy padre cómo pues hay veces en donde nada más mueve de que lo que está alrededor de los ojos, y se ve impresionante los efectos que usan aquí. Sí, la verdad es que es una maravilla técnica, o sea, tecnológica esta película. La verdad, todo lo que hacen con los simios. Sí hay escenas donde da la ilusión de que son de verdad, ¿no? Todos los simios. Claro. Digo, en gran parte por las actuaciones, eso es algo que no se puede menospreciar. En gran parte por los efectos visuales. Creo que en esta película dieron en el clavo en los movimientos como más tenues, ¿no? En los personajes. Y se nota mucho porque ahora hacen más close-ups. La película empieza con un close-up, por ejemplo. Entonces se me hace interesante que evolucionaron mucho esa tecnología. Y siento que en parte por eso ahora se parecen un poquito más a sus actores, los simios. Ahí el simio, César, se parece bastante a Andy Serkis. O sea, se ve como si usaras una app de hacerte chango o algo así. Significar. Sí, algo así, ¿verdad? Se ve ahí Andy Serkis bastante en el personaje. Y pues el hecho de que hable más también siento que influye en que se sienta así. Sí. Sí, totalmente. De hecho, pues está muy padre visualmente cómo envejecen también a César, y como pues Andy Serkis es más grande, lo envejecen y también lo acercan más a Andy Serkis. Entonces, todavía más por el hecho de que lo hacen como muy canoso y arrugado, hace que se parezca más a Andy Serkis. Pero también, por ejemplo, el diseño de Koba es un poquito diferente, y se parece, siento, también mucho a Toby Kebbell, ahí el actor que lo interpreta. El de Maurice, pues no. Está difícil. No. Pero pues en los que son
chimpancés regulares sí, Sí, sí hacen ese efecto. Un Y poquito está muy más padre. humanoides, ¿no? Pero, por ejemplo, siento que los humanos, los ojos de Maurice, perdón, los ojos se ven más humanos. Ah, sí. Siento que se ve muy vivo, o sea, sus ojos. Ujú. Siento que capturaron mucho, hay una esencia muy importante. Sí. Y luego otro personaje que, la verdad no sabría decirte qué tanto se parece, ¿verdad? Bad Ape. No sé qué tanto Ujú. se parezca a Steve Sí. Zahn en realidad. Pero con ese Tiene una cara personaje chistosa. me llamó mucho la atención cómo capturaban estas expresiones donde estaba procesando algo y no se mueve, Sí. pero a través de microexpresiones sabes dónde está pasando algo en su cabeza. Se me hizo Ujú. muy interesante, que siento que es algo que no se hubieran atrevido a hacer en la anterior o en las anteriores, porque no tenían a lo Ujú. mejor los recursos o la tecnología no la habían desarrollado de tal manera. Pero siento que hacen mucho eso aquí, donde él está sonriendo y es donde se va deshaciendo un poquito la sonrisa y abre los ojos o algo. Ujú. Muy, muy sutil, y me gusta mucho. Creo que es un personaje donde lo puedes ilustrar muy fácil, pero Ujú. es algo que se nota pues a lo largo de todos los simios, ¿no? Sí, lo hacen muy bien. Creo que es mucho el timing en lo que hace ese personaje. Digo, el timing comédico, pero pues lo hacen dentro de un marco dramático en donde pues le están Ujú. diciendo cosas muy serias o no tanto, y pues reacciona de esa manera y puedes ver exactamente lo que está pasando por su cabeza o lo que quiso decir. Está como Ujú. muy interesante, y pues sí, muy interesante que hayan avanzado esta tecnología que pues ellos mismos explotaron y que durante esta trilogía la hayan avanzado y pues la hayan llevado a donde llegó. Yo creo que era la película que mejor se veía en su momento hasta que llegó Avatar 2 a destronarla, pero muy muy bueno. Sí, digo, no sabría decirte si Avatar uno o esta película se veía mejor, pero la verdad es que eh, digo, esta película salió en el 2017. Para este Ujú. entonces ya estábamos en donde, por ejemplo, el MCU de repente ya tenía películas que empezaban a verse peor, ¿no? También DC también como que empezaron a disminuir un poco la calidad ya para este punto. Mm. Entonces, sí me acuerdo que esta película en su momento sí fue de wow, se ve increíble Ujú. de inicio a fin. O sea, no hay nada que me haya brincado como que, eso se vio chafo, ¿no? Eso se vio Chafón. como Ujú. cutscene de Del videojuego. videojuego ahí, real time, ¿no? Nada de Ujú. eso. La verdad es que Sí, no. se ve increíble de inicio a fin. Eso es algo que sí te Ujú. puedo decir. Sí, correcto, muy, muy correcto. Y pues siguiendo ahí con los personajes, unos personajes muy interesantes son los simios que les llaman donkeys ahí en la Mm. película, burros, que son pues estos simios que han decidido estar con los humanos o Ujú. apoyar la causa de los humanos o seguir lo que dicen los humanos, pensando que ellos iban a ser como los ganadores en esta guerra o en esta lucha, y pues no sé, digo, tontamente esperando que los fueran a salvar o mínimo que no los fueran a matar, no sé qué pensaban, pero pues muy interesante cómo pues básicamente son los verdugos de los simios, o son los que tienen Ujú. que hacer el trabajo sucio de los humanos para dañar a los simios y todo esto, y pues venían siendo otro tipo de esclavos con mejores prestaciones que Mm. los simios que estaban ahí encerrados, pero pues muy interesante cómo hace César que recapacite este personaje de este gorila que es el Red Donkey, que donde al final se sacrifica por la causa de los simios, pero le tomó mucho tiempo y ver muchas cosas muy horribles Sí. como para que Y hacer. llegara a esa conclusión. Sí, la verdad es que es como estas ondas muy crueles, ¿no? Donde pues Sí, Donkey pues es por tonto, ¿no? O sea, claro, eh, no sé si es ahí por Donkey Kong, ¿verdad? Quién puede sabe, ser. pero digo, puede ser. El tema es que sí está bien interesante, digo, sí César te da su teoría de por qué los donkeys existen, ¿verdad? Y básicamente te dice que es porque eran los que seguían a Koba y Ujú, los que sí. se rebelaron junto a Koba, y él pues su teoría es de que no, pues les da tanta vergüenza o tanto miedo pensar lo que les voy a hacer, que decidieron irse con los humanos, Ujú. que la verdad creo que Koba se estaría revolcando en su tumba, como quien dice,
de saber que sus Sí. seguidores ahora están ayudando a los humanos, ¿verdad? Eso es algo que de alguna manera me gustaría que Koba pudiera saber, maldito, que te odio. Ujú. Pero sí, fue algo que se me hizo muy interesante de los Donkeys. Y fue justamente por eso siento yo que César intentó abrirle los ojos al que estaba ahí en la prisión, ¿verdad? Ujú. Porque pues donde todos eran prisioneros, él era un esclavo. Entonces, si es como que, oye, pues si te das cuenta, ¿verdad? O sea, los humanos no te van a ayudar, o sea, te están Claro. usando, ¿verdad? Sí. Te ponen de apodo un insulto, o sea, no eres nadie para ellos, o sea, tú estás Ujú. haciendo todo esto por ellos, estás traicionando a tu especie, ¿no? Y pues tu recompensa no va a ser nada. Y Ujú. pues digo, se revela ahí un segundo nada más, ¿verdad? Y lo matan, ¿no? O sea, justamente pues lo que le dijo César, de que apenas dejes de servirles te van a matar, o sea, ellos Claro. no te aprecian de ninguna manera, pero digo, eh, pues para bien o para mal, digo, ahí no sé si lo consideren suficiente, pero pues en sus últimos momentos sí hizo lo que podríamos llamar lo correcto, ¿no? Ese Donkey. Claro, finalmente fue el héroe, pues salvó a César. Sin esa salvada, probablemente todos los simios estarían muertos o algo. Entonces, Básicamente. pues sí, finalmente sí ayudó. Y pues otro reflejo ahí muy real de la humanidad o del Ujú. mundo real, en donde ves este tipo de cosas, en donde cuando, digo, obviamente en la humanidad llevado a dentro de la misma especie de humanos y no en diferentes especies, pero lo puedes ver con personas de grupos marginados de que a través de la historia, en donde obtenían poder por un segundo y se volvían el mismo tipo de opresor que los Sí, estaba oprimiendo a ellos. Entonces, demasiado pues real. es muy interesante ver cómo lo aplican aquí en esta película. Sí, es muy interesante todo eso y sí creo que lo manejan de una manera muy buena. La verdad es que creo Ujú. que estas tres películas, algo que se me hace muy destacable de ellas es que te dejan pensando mucho. Es Ujú. algo que les Sí, puedo decir ya que tenemos varias semanas de estar cubriendo estas películas. Como que te dejan algo, te dejan pensando, ¿verdad? De que claro. te dejan como siguiendo explorando a los personajes en tu cabeza y las Ujú. situaciones en las que están, ¿verdad? Y pues si tienen ahí un poquito de conocimiento de la historia, pues también como remontarlo a nuestra historia. Se me hace Claro. muy interesante todo eso, la verdad. Sí, sí, creo que hace esas cosas muy bien, en donde pues es una historia llena de personajes con diferentes matices de grises, Ujú, no todos son blancos y negros, que te dejan pensando y que pues al mismo tiempo son reflejos de la humanidad y de la historia. Entonces pues ujú, lo vas a ir relacionando con diferentes cosas o cosas que podrían pasar o cosas de la vida. ujú. Entonces sí, es muy interesante ver a estos personajes y cuestionarte si sus decisiones fueron las correctas o qué pudieron haber hecho mejor o cómo se pudo haber solucionado ese Ujú. conflicto de otra manera o si fue la manera más eficiente, etcétera. Está bastante chido. Sí, está bastante chido. Ujú. Ahí pues digo, los Sí. invitamos como siempre a que nos den sus opiniones, ¿no? De todo esto. Pin. Creo que es una película que se presta mucho a que haya conversaciones alrededor de ella, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, bastante, porque pues a lo mejor otras personas pueden tener opiniones diferentes de lo Ujú. que es esta película. A lo mejor no les gusta o creen que el coronel tenía la razón o algo así. Digo, sí Ujú. entiendo que esta película puede ser difícil de ver para algunas personas. Digo, la pasada era Sí, muy deprimente por cómo terminaba, pero esta es en general muy cruel y muy sí. visceral. Entonces siento que puede ser ahí un problema. De hecho, pues viendo que, no sé si esta fue la peor en taquilla, pero sí fue peor que la segunda. Puedo Ujú. entender que la gente a lo mejor vio la segunda, se esperaba algo más como la primera y pues ya dejó de ver la tercera. Entonces, Ujú. pues está interesante por ahí. Tal vez alguien pueda comentarnos si fue su situación en donde no vieron esta y las otras dos sí, porque está interesante cómo cambió. Digo, a mí me gustó mucho cómo cambió y cómo fue evolucionando, pero pues a lo mejor eso mismo fue lo que hizo a otros alejarse de esta trilogía. Puede ser. Lo que estoy viendo es de que a la tercera sí parece ser a la que le fue peor. Ah, no, no es Mm, cierto. Parece que le fue a la primera. 9 millones de dólares mejor que a la primera. Este, que digo, no es tanta la diferencia en cuanto a ese tipo de películas, pero Claro. sí, supongo que a la que le fue mejor fue a la segunda.
Ujú. Y se me hace interesante eso. Por ahí sí siento que hay cosas de esta película que son un poquito de, alguien la tuvo que regar para que sucediera X o Y. No me encanta Claro. cuando sucede eso. Y Mm. es probablemente la única razón por la que no la termino de poner como la mejor de la trilogía. Pero Ujú. sigue siendo bastante buena, la verdad es que en general recomiendo mucho esta trilogía. En general. Sí, sí, bastante. Y pues, bueno, antes de mencionar lo que iba a decir, la música, otra vez Michael Giacchino, creo que los temas ahora están bastante más solidificados, Mm. donde en la anterior utilizaba, como que estaba experimentando más, era su primer película en esta saga y estaba viendo como qué poner en qué situaciones o así. Aquí siento que ya utiliza más los temas, los motifs más puntualmente en como situaciones donde quiere y pues hasta se me quedaron pegados algunos porque son bastante memorables. Sí, está muy interesante eso. De hecho, se me hace que hizo algo que hace él. Dije Matt Reeves, Michael Giacchino. Matt Reeves es el director. No, dijiste Michael Giacchino, ¿no? Dije Michael... Ah, no sé, estaba A lo pensando. mejor la segunda So, vez dijiste Matt Reeves, no me acuerdo bien. Pero fíjate que algo que hace también él es como utilizar un tema clásico y como rifearlo un poquito. Siento que también hizo eso aquí. Y digo, me gustó, la verdad no tengo ninguna ujú. queja. Siento que le da una vibra muy particular a esta película. Ujú. Sí, sí, está bastante chido, la verdad. Y pues ahora a ver qué van a hacer con las siguientes, ¿no? Porque de entrada cuando se habla de que va a haber una cuarta película, digo, ya vi un poco y la película es de que creo que 200 años después de esta o algo así, entonces está 0% conectado a la trilogía que acabamos de ver. Pero pues va a ser interesante si va a ser algo como de completamente diferente temáticamente o si va a seguir algunas de las temáticas, qué es lo que va a intentar decirnos esta nueva saga, porque pues siempre es difícil entrar a regresar a una saga o trilogía tan famosa y aclamada, Ujú, pero en especial con un equipo de producción diferente, ¿no? Creo que no ujú, regresa nadie, digo, no sé si a lo mejor alguien más técnico como el editor o el fotógrafo, no sé, pero pues bueno, director, escritor, ni siquiera la música, entonces ujú, pues va a ser interesante cuál es el take de estas personas y pues ujú. también yo estoy muy interesado porque pues va a ser el director de la película live action de Zelda, entonces quiero ver ahí qué es lo que va a pasar con todo eso. Claro. Digo, la verdad, me hubiera molestado que hubiera sido sobre alguno de los simios de esta película. Sí. Creo que si lo vas a hacer, es mejor que esté tan relacionada y no relacionada, ¿verdad? Ujú. Este, creo que la premisa de esa película es interesante en cuanto a, oye, está esta humana que está volviendo a evolucionar a lo que eran los Ujú. humanos antes, entonces es más interesante esa idea, pero ya Sí. si la película es buena o no, lo sabremos una Lo vez hablemos veremos de ella, ¿verdad? y lo diremos Y aquí. lo diremos aquí. Sí, sí, pero sí está interesante. Es como, a lo mejor es un reverse de la uno de la Rise. Entonces, ahí está. De hecho. Estará curioso verlo, pero pues sí, a ver qué logran hacer. Sí, a ver qué hacen y a ver qué tal está la película de el futuro director de Zelda. Ay, Grandes zapatotes. los zapatos más grandes que existen, si me Ujú. preguntas. Sí, sí. Unos zapatos tamaño payaso ahí, gigantes. Tamaño payaso Bob de los Padrinos Mágicos. Seguro. Es un buen payaso ese ejemplo. Este, Pero sí. pero sí, ahí, pues como ya les comentamos, háganos saber sus opiniones en los comentarios. Si están también nerviosos por la película de Zelda, igual que yo, igual que nosotros, ¿verdad? Pero como siempre agradecemos mucho que nos hayan acompañado a este episodio de Long Play Cast. Y pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye Bye. bye.